Dios le bendiga. En esta tarde damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos en este tiempo estar en esta conexión, en este día. Queremos que usted esté en plena bendición de Dios y que hoy podamos ahondar en su palabra a través de este módulo que estamos desarrollando, el módulo 6 de este curso, entrando en el reino de los cielos. Así que le pedimos al Señor que sea glorificándose para que podamos tomar este fundamento, porque la idea es que podamos colocar el buen fundamento en el Señor para que su vida espiritual y la vida de las personas a las cuales usted le comparte el camino de Dios sea un camino de solidez, de unos conceptos claros de la palabra, y que haya una formación equilibrada conforme a la verdad de Dios, que podamos crecer en una salud espiritual acorde a las Escrituras. Y es lo que más nosotros enfatizamos, que las personas puedan tener una formación acorde a la verdad de Dios, que las personas puedan recibir todo aquello que Dios tiene con su vida, y que de una manera clara pues su conocimiento esté acorde a lo que dicen las Escrituras, y aún su formación y la expresión de su vida espiritual esté acorde con Dios. Es realmente lo que más vale en el camino del Señor. A veces la gente tiene conceptos, ideas o una manera de vivir de acuerdo a su propio criterio, y aunque enalbolan una religión, pues su vida de pronto no está acorde con lo que dice la verdad de Dios. Y en eso nosotros pues queremos enfatizar que siempre estemos buscando este buen fundamento para que Dios sea glorificado. Así que pues hoy empezamos y queremos bendecir a todas las personas que hoy se están conectando en este tiempo. Así que vamos a dar inicio pues al módulo número 6, el cual nos vamos a encargar en el día de hoy, entrando en el reino de los cielos. Este es el módulo que vamos a desarrollar, y esta conferencia, el día de hoy, va a ser un poco más corta, pues el tema que tenemos es bastante conciso y creo que va a ser muy claro para que usted pueda hacerse una idea bien clara de este tema, entrando en el reino de los cielos. Y pues la idea es que nosotros verifiquemos un poco respecto de la vida religiosa, de la vida espiritual de las personas, y que podamos terminar en esta intervención del día de hoy, que usted tenga un concepto claro acerca de lo que define la palabra del Señor, de estar en el camino, estar en la senda, y a diferencia de que usted pueda tener una religión, pero estar totalmente apartado de Dios y de su palabra. Gloria al Señor. Así que, pues, empecemos en esta tarde. Gloria sea el nombre de Jesús. Y vamos a basarnos en este texto. Permítame un momentico. Tengo un problema aquí con el tamaño. Permítame arreglar aquí para que podamos verlo total y completamente. Vamos a arreglar aquí para que lo podamos ver bien claro. Y vamos a estar basándonos en estos conceptos de la palabra del Señor. Ok, vamos a tener más espacio aquí para que podamos apreciar bastante el texto que vamos a trabajar.
Ok. Un poquito de paciencia. Ok, creo que ahí está bastante bien. Ahí está bastante bien. Vamos a movernos un poquito. Ok, sí, ahí podemos trabajar. Vamos a... Ok. Bueno, por lo pronto vamos a tenerlo así para poder mirar plenamente el texto. Vamos a basarnos en Juan capítulo 3, del 1 al 8. Vamos a tener esta lectura y en este texto nos vamos a centrar. A mi parecer es bien interesante esto que vamos a ver en el día de hoy, así que le pido pues su atención, que esté ahí bastante conectado y no se despegue en ningún momento para que usted pueda captar la idea. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Señor, te damos gracias y te bendecimos y ponemos cada persona, cada vida que está ahí conectada en esta tarde, para que podamos ser edificados, que lo que tú tienes para con nosotros podamos, Dios mío, atesorarlo, recibirlo de una manera especial. Amado Espíritu Santo, guía a cada uno de nosotros y abre nuestro entendimiento acerca de esta poderosa verdad, para que haya en nosotros un despertar que vaya de acuerdo al propósito, al plan que tú tienes con cada uno de nosotros. No es casualidad que hayan algunas personas allí conectadas, Dios. Sabemos que tú tienes propósitos muy importantes sobre la vida de tus hijos. Te damos gracias y te bendecimos de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por los pastores que están conectados, por los líderes que están conectados. Y pues esperemos que más personas se sigan conectando en esta tarde, para que podamos tener bastante entendimiento acerca de este texto. Así que Juan 3, del 1 al 8 es el texto que vamos a usar. Aquellos que están tomando nota, este es el texto que vamos a usar, y vamos a hablar acerca de entrar al reino de los cielos. Ese es el tema, entrando en el reino de los cielos. Recuerde que hemos venido trabajando acerca de la redención, acerca del sacrificio de Cristo, acerca del hombre caído y cómo a través de Cristo, que entregó su vida por nosotros para darnos esa preciosa salvación, y cada uno pues toma esta bendición que Dios le ha dado. Pero tenemos que prestar mucha atención, porque las cosas tenemos que entenderlas con claridad. Cristo muere en la cruz para dar salvación a la humanidad, mas no toda la humanidad está salva.
Entonces tenemos que entender que hay un hecho que fue consumado en la cruz, y otra cosa es que nosotros admitamos el hecho en la cruz. Es decir, que Él murió por nosotros, pero somos nosotros a los que Dios le llama, que podemos cedernos y admitir esa salvación del Señor, para que entonces podamos disfrutar de la bendición, de la gracia y de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Así que eso es muy importante no perder de vista. Entonces, regresando a este texto, vamos a mirar aquí que hay interesante algunas cosas. Yo sé que usted conoce bastante el texto, y es una historia bíblica acerca de un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo. Este hombre vino a Jesús de noche buscando pues la orientación del Señor, y reconoció que había sido enviado por el Señor. Y Dios le habló a este hombre, le trajo la revelación de el nuevo nacimiento. Entonces, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces Nicodemo no entendía exactamente a qué se refería con nuevo nacimiento. Incluso lo comparó con que tuviera que otra vez nacer del vientre de su madre. Y Jesús trató de aclarar el tema, y en eso nos vamos a centrar, porque hay dos aspectos que Jesús habló aquí acerca de este nuevo nacimiento, de entrar en el reino de los cielos. Y podemos notarlo aquí en la primera parte, esta que dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús está hablando acerca de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ese es el primer aspecto que Jesús habla en esta conversación. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es decir, que el nuevo nacimiento es un requisito para que nosotros podamos ver el reino de Dios, para que podamos distinguir el reino de Dios, para que podamos tener conciencia que existe un reino, que es el reino de Dios. Y la única manera de que una persona, un ser humano, puede ser consciente de la existencia del reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquella experiencia en la cual nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús como Salvador de nuestra vida. Ese es realmente lo que la Biblia habla como el nuevo nacimiento. Dice: el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Le sigue hablando y luego le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros notamos aquí en estos textos que estamos viendo, está hablando acerca de ver el reino y de entrar en el reino de Dios. Entonces son dos aspectos diferentes, son dos etapas de la vida cristiana diferentes. Entonces una cosa es que usted nazca de nuevo, lo cual es algo instantáneo, porque el nuevo nacimiento se da en el Espíritu. En el momento que usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como Salvador, en ese momento experimenta el nuevo nacimiento. Su vida empieza a cambiar y allí toma conciencia de Dios. Eso es, empieza a ver el reino, a recibir lo que es el reino, a entender, a identificar que hay un reino, que hay un Dios todopoderoso que está gobernando la vida de los hombres. Pero también el Señor le habló de nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces aquí notamos estos dos aspectos, los cuales vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar por la palabra estos dos aspectos: lo que es ver el reino y lo que es entrar en el reino de Dios. Esto significa, evidentemente, que hay gente que solamente ha nacido de nuevo,
pero no ha entrado en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a analizar ahora para que usted pues se identifique. Si ya usted nació de nuevo, pero no ha entrado en el reino, o si nació de nuevo y ya ha entrado en el reino de Dios. Así que continuamos. Entonces estos son los dos aspectos que vamos a ver en el día de hoy. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios y nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. En primer lugar, tenemos que entender que ver el reino es una condición donde podemos distinguir que hay un reino, donde podemos, se nos confirma la existencia del reino, pero con todo esto aún no somos participantes de este reino. Entonces el propósito de Dios es que usted no solamente se identifique con el reino, sino que sea participante del reino, o sea, entrar en el reino. Puede haber un reino ahí, que es el reino de Dios. Usted ve los milagros, ve las sanidades, ve las respuestas de la oración, ve cómo Dios actúa en la vida de las demás personas. Puede ver las maravillas de Dios, pero sigue de espectador. Pero la única manera de ser participante es que nosotros entremos en el reino de Dios. Lastimosamente, y hay que decirlo, que gran cantidad de personas han nacido de nuevo, han visto el reino de Dios, lo han identificado, pero aún no han entrado en el reino de Dios. Y es lamentable porque si no entramos en el reino, no vamos a ser participantes del reino de Dios. Y es un ejemplo claro que hay un ejemplo que yo siempre coloco, cuando usted hay un evento deportivo, las personas llegan a ese estadio y se ponen en las gradas a ver jugar a los jugadores. Ellos están ahí como espectadores y están viendo todo lo que se hace en la cancha, pero no están participando de la actividad en sí mismo, porque están solo de espectadores. Pero cuando ya una persona se va de las gradas y hace parte del equipo, entonces ya es activo en ese evento que se está haciendo. Eso mismo, y comparado a escalas pues diferentes, ¿no? Esto es un ejemplo para que usted entienda que muchos de nosotros estamos de espectadores en el reino de Dios, así como el que está en las gradas viendo hacia abajo lo que se ejecuta, y pocos en esas gradas pueden pues tener la misma experiencia que los que están jugando. Asimismo, aquellos que han entrado en el reino, entonces ya están participando, pueden tener una experiencia cercana con la obra de Dios, con el poder de Dios, con la gloria de Dios. Entonces somos participantes de ese poder del Señor en nuestra vida. Y eso es la gran diferencia de del tema que estamos analizando en el día de hoy. Así que yo le invito a que no solamente sea espectador del reino de Dios, no solamente que usted vea el reino de Dios, sino que usted entre en el reino de Dios. Esto es nacer del agua y del espíritu, lo cual vamos a estar viendo aquí más adelante. Entonces empecemos con nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué significa este nuevo nacimiento para ver el reino de Dios? Entonces vamos a ver algunos aspectos. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios, de acuerdo al texto, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es que nos habla acerca de que esa mente natural no puede ver las cosas espirituales. Entonces la regeneración abre los ojos espirituales. El nuevo nacimiento otorga entendimiento del reino. Y sin nacer de nuevo, solo se ve una apariencia religiosa. Y ver el reino es el inicio, no la meta. Entonces es bueno
analizar estos aspectos. Vamos a entrar en los textos bíblicos para analizar cada uno de estos aspectos. La mente natural no puede ver las cosas espirituales. De acuerdo a 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin nuevo nacimiento, la persona solo ve religión, pero no la realidad espiritual. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos arrepentimos en nuestro corazón de nuestros pecados, entonces esa es una puerta que se abre del mundo espiritual de Dios, para entender, para percibir las cosas, porque aquí solamente dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces las cosas espirituales no podemos usar nuestra mente lógica para entenderla. Es necesario que nosotros nos desplacemos en este conocimiento espiritual de la palabra de Dios para asimilar estas verdades. Entonces una persona que ha nacido nuevo, ha empezado una carrera espiritual. No es una persona que ya está versada en lo espiritual, sino que apenas es el inicio de la vida espiritual. Apenas se está viendo las cosas espirituales y no tiene aún el discernimiento desarrollado para comprender los planes, los propósitos de Dios. Y mucha gente se queda en este estado, en esta condición espiritual, y no hay un avance en su vida porque no hay una inquietud en su corazón por abordar las profundidades de Dios, sino que se ha estancado. Su vida espiritual solamente se ha enfocado en que puede percibir las cosas, pero no tiene ese impulso de ahondar en las cosas del Señor. La regeneración abre los ojos espirituales. Segundo a los Corintios 4, del 4 al 6 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces el diablo ciega el entendimiento, pero Dios alumbra el corazón para la luz del Evangelio. O sea que todo aquel que no ha conocido a Cristo está en una ceguera, porque el enemigo lo mantiene en ceguera por su incredulidad. Cuando una persona recibe a Cristo, esa ceguera desaparece de su vida y puede entonces poder percibir el reino de Dios, porque ya está entendiendo que hay un reino que va mucho más allá de su entorno físico, el entorno lógico, el entorno ideal, el entorno que tiene que ver con su medio cultural, etcétera. Entonces, porque es el hombre natural. Pero cuando ya entrega su vida a Cristo, ese hombre, esa persona natural, va pasando a un ser espiritual. Porque en el momento de recibir a Cristo, tu espíritu que estaba dormido despierta para tener un contacto con tu Padre Celestial, con el Creador. Entonces esto es muy importante que usted lo pueda entender y que usted pueda también transmitirlo. Esto nos sirve para poder ayudar a las personas que están en ese proceso, que nacieron de nuevo quizás hace mucho tiempo, pero no han progresado espiritualmente, porque aún la ceguera permanece en su vida. Necesitan ahondar más en el conocimiento de Dios. El nuevo nacimiento es como el milagro de abrir los ojos de un ciego. Juan 9:25 dice. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo
yo he sido ciego, ahora veo. Este texto pues, es una analogía, ¿verdad?, de estar en la ceguera del mundo, de la vista natural, que la persona es invidente, no puede ver la realidad, pero cuando recibe el milagro de Dios, entonces pudo ver la realidad del mundo. Así es la vida espiritual. Éramos hombres naturales, condenados al pecado, a la perdición, a la corrupción, la maldad, y un buen día Jesús entró en nuestro corazón. Desde ese momento tu vida cambia, las expectativas de tu vida cambian, las prioridades cambian, ya la fe empieza a actuar en tu vida y empieza a caminar acorde a la palabra de Dios, lo cual te lleva a una vida de bendición, de la gracia de Dios, de la esperanza en Dios, sabiendo que el Señor ahora está contigo y que te guía en todas las cosas. Eso es lo más fascinante del camino, saber que ahora Dios está allí para guiarnos, ya no hay temor, no hay miedo, nuestra confianza está en Dios, Él nos lleva de la mano, Él nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos. Entonces este es el proceso de una regeneración. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba degenerada y Dios ha venido a regenerar esa vida mediante este nuevo nacimiento, que es el inicio de una carrera espiritual en nuestra vida. El nuevo nacimiento otorga entendimiento del reino. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Este es un texto muy poderoso que ilustra esto que estamos hablando, que cuando el Señor viene alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y esto nos da la evidencia, el conocimiento de que hay una esperanza de Dios en nuestra vida, que hace parte de ese llamado en nosotros y que Dios va a derramar en nosotros de esas riquezas preciosas de su gloria, esa herencia que como hijos de Dios recibimos. Son los dones, los talentos, un corazón renovado, porque Dios pone un corazón nuevo en nosotros. La mente de Cristo viene a nuestra vida y todo es novedoso en nosotros porque hemos experimentado esa nueva vida en el Señor. Sin nacer de nuevo, solo se ve apariencia religiosa. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús denuncia a los fariseos que tenían religión externa, pero no discernían el reino. Entonces se puede conocer la escritura sin ver la verdad espiritual. Entonces, como el caso pues de Nicodemo, él era maestro, era principal de la sinagoga, pero él no había nacido nuevo. Entonces hay gente que tiene el conocimiento religioso, se saben los textos bíblicos, se saben la Biblia, pero no han nacido nuevo. Entonces es una actitud religiosa que tienen muchas personas que no han tenido una experiencia espiritual, y eso es lo que estamos enfatizando, que si una persona no nace de nuevo, en él solo hay una apariencia religiosa, porque no hay una consagración, no hay una realidad, no hay un compromiso con Dios, no hay una devoción, no hay un temor a Dios. Entonces hay gente que usted ve que son religiosos, pero no tienen temor a Dios, mienten con facilidad, pecan con facilidad, porque no hay temor de Dios en su vida. Son personas que no han experimentado el nuevo nacimiento. Pero cuando usted nace de nuevo, el temor de Dios viene a su vida. Y cuando usted falla, por cualquier razón, porque como seres humanos, una persona puede nacer de nuevo en este momento y más luego pecar, porque no es maduro espiritual, pero se siente mal porque cometió un pecado. Si usted falla y se siente mal por el pecado que cometió, significa que Dios está en su corazón.
Pero si usted comete un pecado y no le da nada, quiere decir que usted no tiene temor de Dios. Usted no ha nacido de nuevo. Entonces así somos en el mundo. Pecamos, fallamos y seguimos la vida común y corriente, porque no hay temor de Dios, porque aún no ha habido un encuentro con Dios. Pero cuando hay un encuentro con Dios, su vida empieza a ser cambiada. Y Dios quiere cambiar la vida de mucha gente. Y para esto hay que rendir el corazón al Señor. Decirle a Dios, aquí estamos, tú eres quien tiene el poder de renovar y cambiar nuestra vida. Gloria al Señor. Ver el reino es el inicio, no la meta. Entonces, cuando nacemos de nuevo, es el inicio. Porque ver el reino es el inicio. Usted, ahora que nació de nuevo, evidentemente está en una etapa diferente, ya no es un hombre natural, sino que empieza a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Entonces el nuevo nacimiento nos capacita a nosotros para ir al cielo. Entonces, el que no ha nacido de nuevo no podrá ir al cielo, pero el que ha nacido de nuevo empezó su camino para ir al cielo. ¿Esto qué significa? Que un nuevo nacido no garantiza salvación. Usted nace de nuevo y Dios es el que te está capacitando para que tú puedas alcanzar la eternidad. Entonces Dios no se compromete que si alguien nace de nuevo, lo va a llevar al cielo. Eso tenemos que tener bien claro eso. Viene un proceso de transformación. Viene un proceso de cambio en la vida de las personas. Porque nosotros hemos conocido casos. Una persona estaba en la prostitución, se le predicó el mensaje, se arrepintió, lloró de corazón, sintió que no estaba haciéndolo bien lo que estaba haciendo. Se arrepintió, nació de nuevo, pero al día siguiente otra vez se estaba prostituyendo. Nació de nuevo, sí nació de nuevo. Estaba pecando después, sí estaba pecando. Pero lo que pasa es que ya ese pecado no lo tolera, se siente mal. Y se acerca y dice, yo recibí a Cristo, pero acabo de fallar a Dios. Entonces, si esa persona se siente mal porque pecó, es porque tiene a Cristo en su corazón. Porque antes pecaba y no se inmutaba por el pecado que hacía. Pero ahora que peca, como ha nacido de nuevo, ya tiene esa sensibilidad a Dios, entonces se siente mal y busca que Dios le perdone su pecado. Esa es la gran diferencia. Ahora, este nuevo nacimiento te da a ti el aval para buscar la eternidad en Dios, para empezar un camino que te va a llevar a una garantía de eternidad. Así que eso es lo más importante de esto. Hechos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los patriarcas vieron la promesa de lejos, igual que ellos vieron la tierra prometida. El regenerado puede ver la realidad del reino, aunque aún debe entrar en él. Entonces, lo que les he dicho, una persona nació de nuevo y lo que obtiene es el camino. Se ha abierto la puerta para la salvación. Y necesita cruzar un camino, estar en el camino del Señor, para que esto entonces Dios trabaje en su vida, pueda ser transformado, cambiado, su mentalidad, sus malos hábitos, sus malas costumbres, para que entonces el Espíritu Santo pueda orientar y guiar a esa persona hasta que esté apta para el reino de Dios. Gloria a Cristo. Ok, ya entendemos lo que es el nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. Ahora, después de haber nacido de nuevo, entonces viene el proceso de lo que realmente es la regeneración o la transformación de la vida
de una persona. Entonces, alguien nació de nuevo, no lo dejes ahí. Cuando una persona recibió a Cristo, se arrepintió de su pecado, lloró porque experimentó algo nuevo en su vida, siente a Dios cerca a su vida, siente la realidad de Dios, sabe que Dios le ama, que Dios está en su vida, nació de nuevo. Ahora necesita una transformación. ¿Por qué? Porque cuando viene el nuevo nacimiento es una experiencia en el espíritu, pero tu alma está malcriada. Tu alma es producto de la vida, de la corrupción, de la maldad, etc. Y esa alma malcriada necesita ser regenerada. Una restauración, un proceso de restauración en su vida. Y esto es nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces, la pregunta es ¿cómo nacemos del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios? Entonces el texto dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando leemos eso, pues eso nos pone a reflexionar, porque nadie quiere estar por fuera del reino de Dios. Sobre todo aquellos que ya han visto el reino, se han identificado con el reino, están de acuerdo con el reino, están de acuerdo con la palabra de Dios, aunque no la cumplan, pero están de acuerdo con esa verdad. Están de acuerdo de las demandas de Dios, aunque ellos aún no obedezcan las demandas. Están de acuerdo que Dios va a juzgar a los hombres, aunque ellos no pueden pasar todavía ese juicio por su condición. Pero casualmente han empezado el camino. Si usted está en este punto, pues gócese que Dios te ha llamado para transformar tu vida. Dios te ha llamado para cambiar tu vida. Y es entonces en este proceso de nacer del agua y del espíritu, para que usted pueda entrar en el reino de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a quitar aquí. Ok. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces vamos a seguir viendo aquí. Entonces, entrar implica purificación. Esto es agua, esto es la palabra, y transformación. Entonces, entrar en el reino implica dos acciones: la purificación por la palabra y la transformación por el Espíritu Santo. Entonces, este fundamento usted debe tenerlo bien claro, que para entrar en el reino es necesario la purificación por medio de la palabra y la transformación por el Espíritu Santo. Ya esto, ¿quiénes pueden ya entrar en esto? Aquellos que han nacido de nuevo, que ya están viendo el reino y ahora proceden a entrar en el reino de Dios. Entrar es pasar de muerte a vida. Entrar requiere obediencia y sumisión al Rey, al Dios Todopoderoso. El Espíritu da la entrada por medio de la adopción. Entonces tenemos que ser adoptados. Y esta adopción es semejante a la adopción natural de alguien. Una persona la adoptan, usted la trae para su casa y empieza a enseñarle hábitos, conductas, normas, etcétera, para que esta persona, pues, en esta adopción se va a plegar a una serie de normas,
de conductas, disciplina, etcétera, para salir aprobado. Quinto, entrar en el reino es vivir la vida del Espíritu. Eso es lo que vamos a ver para entender un poco esto de entrar en el reino de los cielos. Entonces, entrar implica purificación por la palabra, transformación por el poder del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el bautismo en agua simboliza arrepentimiento y limpieza y espíritu de vida. Ok. Este texto de Ezequiel es un texto pues que encierra este concepto que estamos hablando. Este tema lo estamos pues trayendo bastante superficial para que usted tenga el concepto, porque esto pues da para mucho más, pero aquí estamos dándole estos fundamentos para que usted tenga claridad. El poder de Dios a través del Señor, la palabra de Dios es la que va a traer esa limpieza a medida que usted ahonda en las escrituras, en la oración, en la obediencia a Dios, en adaptarse a los preceptos, a la ley de Dios. En ese momento esa palabra está lavando tu vida, porque aquí habla que la vida que teníamos era una vida de inmundicia, de perdición, de idolatrías, una vida de corrupción. Y cuando venimos al Señor, a través de su palabra, Dios empieza a limpiar, empieza a través de la palabra purificar nuestra vida, purificar nuestra alma. Dios hace un proceso, un trabajo en nosotros a través de el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A medida que usted oye la palabra, se llena de esta palabra, eso es una limpieza que va haciendo en su vida, en su alma. La palabra de Dios trae limpieza a la vida de las personas. Entonces es necesario que usted mantenga una relación con la palabra, un conocimiento profundo de la palabra de Dios, y que usted se identifica con los principios espirituales de la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces esa palabra a nosotros nos purifica, nos limpia, trae vida en nosotros, para que nosotros entonces podamos amoldarnos al camino del Señor, al plan de Dios, y nos convirtamos en los instrumentos para participar del reino de Dios, predicando el mensaje de la palabra, compartiendo la verdad de Dios, alcanzando a los perdidos, trayendo la formación a las personas que necesiten el crecimiento espiritual, orientando, guiando, aconsejando a las personas, haciendo la obra para que el Evangelio transforme la vida de las personas. Esto es un trabajo que todos aquellos que hemos entrado en el reino hacemos, porque ya somos participantes del reino. Ya no solamente somos espectadores, ahora participamos del reino, y el poder de Dios va a fluir a través de nosotros para llevar la palabra que cambia, que transforma la vida de las personas. Y aquí también se habla acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a conducir, te va a guiar a toda verdad. Entonces la palabra te limpia, mas el Espíritu te va a guiar. Una persona que está recién convertida, que apenas está viendo el reino, no tiene esa habilidad para participar en el reino, porque necesita la guía del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados en cuanto a esta verdad, para recibir la orientación de Dios, la guianza de Dios
A medida que nosotros nos acercamos más a Dios, a medida que tenemos una comunión mayor con el Espíritu Santo, nos es fácil entender los planes de Dios y caminar en los planes de Dios, porque nuestra mente está siendo regenerada, restaurada, una transformación. Por eso que dice la Biblia que no te amoldes a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada día la palabra va a renovar nuestra vida, vamos a entender cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, y vamos a seguir lo que Dios establece. Entonces, de esta manera nosotros ya estamos entrando, estamos participando en el reino de Dios. Ya estamos predicando el mensaje del Evangelio, ya estamos hablando a alguien acerca de Cristo. Cuando tú estás haciendo estas cosas, ya tú estás participando en el reino de Dios. No solamente eres espectador, y ahora tú estás participando, y ahora tú estás dirigiendo una oración, ahora tú estás orando por un enfermo, ya tú estás clamando a Dios para que Dios derrame bendición sobre la vida de las personas. Ya estás preparando un mensaje para predicar la palabra. Entonces ya son acciones que están indicando que ya tú estás participando, que ya tú haces parte del equipo de Dios, de la familia de Dios, que está trabajando para extender el mensaje de vida y el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Entrar es pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. Entrar en el reino es pasar de muerte a vida. Colosenses 1:13 dice, nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No es solo ver desde fuera, sino ser trasladado a una nueva esfera de existencia. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando nosotros ya empezamos a entender el reino y empezamos a comprender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, entonces ahora nosotros podemos experimentar la vida. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Hoy la vida resucitada está en nosotros, los que hemos comprendido el sacrificio de Cristo, porque no solamente es una teoría, lo hemos comprendido, hemos vivido la vida del Señor, porque la vida resucitada está en nosotros. Y a medida que experimentamos esta transformación, este cambio en nuestra vida, nosotros tenemos más conciencia de la vida en Dios, de la vida resucitada. Por eso que pasamos de muerte a vida. Todo el que está ya en este proceso no le tiene miedo a la muerte, porque en él la muerte no existe. O sea, cuando tú has sido transformado por Dios, cuando tú sabes que Dios te ha escogido, que te ha elegido, que te está preparando para una eternidad, no le temes a la muerte porque ya sabes para dónde vas. Pero hay gente que no sabe para dónde va porque todavía no ha experimentado ser trasladado, esta transformación en su vida. Así que es necesario que usted empiece a entender estos principios de la palabra de Dios, que mire estos textos, que medite en cada una de estas palabras, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces es cuestión de identificar dónde estamos ahora. Usted tiene que decir, he sido trasladado al reino de Jesucristo. Entonces, ¿dónde estás en el reino de Dios? Ya no estoy en la corrupción, ya no estoy en esos padecimientos, ya no estoy en la temerosidad, ahora estoy confiado absolutamente en ese Dios maravilloso que me ha trasladado del reino de las tinieblas, donde estaba, ahora a la luz de Cristo, al reino de su amado Hijo. Entonces, esto es cuestión de entendimiento, de revelación, de reconocer que se rompieron las cadenas, las ataduras que te tenían atado, porque ahora has entrado en el reino de Dios. Has pasado de muerte a vida. Entrar requiere obediencia y sumisión a nuestro Rey, a nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús.
Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este verso lo quise traer porque ilustra bastante esta parte de una vida religiosa donde la gente dice Señor, Señor, y piensa que por decir Señor, Señor y de nombrar a Dios ya entraron al reino de los cielos. Pero que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces una persona que ha entrado en el reino de los cielos es alguien que hace la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, no su propia voluntad, no la voluntad de lo que te conviene, de lo que te sirve a ti, de lo que llena tu ego, no, sino la voluntad de Dios. O sea que una persona que ha entrado en el reino de los cielos ha dejado de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. La pregunta, ¿ya estás en el proceso de hacer la voluntad de Dios? ¿O estás todavía haciendo tu propia voluntad? ¿O estás aún peor, obedeciendo la voluntad de otras personas? Tenemos que entender que para que nosotros digamos que entramos en el reino de los cielos, o que tenemos ya el acceso para el reino de los cielos, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, la meta nuestra es que aprendamos a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Esto es vivir bajo el señorío de Cristo. No solo decir que conocemos a Dios, sino que vivir bajo su señorío, que Él es el que nos manda, el que nos orienta, el que nos guía, el que dictamina el camino, el cual tenemos que seguir. El Espíritu da la entrada por medio de la adopción. Ok, esto es interesante, el tema de la adopción. Quizá tengamos oportunidad después para hablar de la adopción. Sí, hay una parte en este estudio que vamos a hablar de la adopción. Ok, entonces el Espíritu Santo da la entrada por medio de la adopción. O sea, el ser adoptados mediante el Espíritu Santo es, digamos, el camino para la entrada al reino de los cielos. Romanos capítulo 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante esta adopción. Es interesante que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y que ya no tenemos el espíritu de esclavitud. Cuando no teníamos a Cristo, sobre nosotros estaba el espíritu de esclavitud, el cual nos sometía a pecar contra Dios, aún muchas veces en contra de nuestra propia voluntad, porque éramos seducidos por esa influencia espiritual de maldad. Pero ahora que el Señor está en nosotros, hemos recibido esa adopción. Entonces nosotros, en la medida que recibimos la adopción del Espíritu Santo, es decir, en la medida que nosotros nos amoldamos al Espíritu Santo y somos obedientes a esta nueva vida, somos entonces adoptados por Dios y se nos va a instruir en el camino de vida, en la verdad de Dios. Y básicamente una adopción significa una persona traerla a nuestro seno, a nuestro hogar, enseñarle nuestros buenos hábitos, costumbres, que esa persona tenga una formación que
que diga pues que salió, que estuvo con nosotros. Entonces la adopción por el Espíritu es que usted esté tan unido al Espíritu Santo que usted puede entender el plan y el propósito de Dios con su vida y puede caminar de acuerdo al Señor. Entonces en esta adopción es la manera, o sea, ser adoptado, si esto de adoptado es estar en una relación constante y permanente, porque la adopción es cuando alguien está cerca a ese que está adoptando. Usted no puede decir, no, a mí me está adoptando fulano si tú no vives con esa persona. Entonces la adopción significa convivencia, significa unidad, significa estar atento a la instrucción, a la orientación, la guía. Cuando eso ocurre, entonces usted está siendo adoptado por el Espíritu Santo, porque está atento a la directriz, a la orientación, porque el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad. Y en esta adopción recibimos la instrucción del camino de la verdad. Entonces cuando empezamos este proceso, y esto pues muchos dura mucho tiempo, otros pues se van adaptando rápidamente a la voluntad de Dios y tienen su crecimiento espiritual y participan entonces en el reino de los cielos, entra en el reino de los cielos. Es una grande bendición. Gloria a Dios. Ok. Entrar en el reino es vivir la vida del Espíritu. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una persona que ha entrado en el reino de Dios se amolda o vive la justicia del cielo. Muchas veces la justicia de Dios los hombres no la conciben porque se ha de discernir espiritualmente. Y la gente muchas veces juzga a Dios por sucesos, por hechos, porque no comprenden a Dios y piensan que Dios está sometido a emociones, a sentimientos. Dios no está sometido a emociones ni sentimientos. Dios es Dios. Y cuando nosotros tenemos esa madurez podemos entender cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Entonces hay gente que dice, no, pero es que ya ahora que esa persona es más madura espiritualmente es insensible. No es insensible, sino que ha entendido que no podemos movernos por las emociones, sino que hay una línea, hay una trayectoria, una instrucción precisa de Dios para nuestra vida, para que lo que hagamos sea para gloria de Dios y no gloria de los hombres. Entonces, por eso es que habla justicia, paz y gozo. Y la paz que Dios ofrece no es la paz humana. La paz que Dios ofrece está acorde a su palabra, a su verdad. Y este camino de paz es un camino de bendición que va totalmente orientado en el camino del Señor. Y dice, y gozo en el Espíritu Santo. Y este gozo siempre debemos entender que el gozo de Dios en nuestra vida es lo que nos da la fuerza para que a pesar de nuestra humanidad podamos alcanzar el propósito. Porque humanamente circunstancias duras en nuestra vida a veces te pueden hacer tambalear. Pero si es el gozo de Dios que está en tu vida, nada te va a hacer tambalear, porque tú estás anclado a la roca que es Cristo. Y a pesar de todas las pruebas y circunstancias, vas a permanecer. Todo esto pues nos habla acerca de entrar en el reino, de ser partícipe del reino de Dios, el cual nos ayuda a nosotros a mantenernos en esta línea de la bendición. Espero que esto que hemos recibido en el día de hoy sea de bendición para usted, que hoy
pues usted se haya edificado con esto que hemos estado nosotros trabajando en esta hora, y damos gracias al Señor por ello. Damos gracias porque a través de este texto, de esta palabra que hemos recibido en el día de hoy, nosotros pues nos sentimos totalmente identificados con esta palabra. Es una bendición obtener todo esto que hemos recibido en el día de hoy. Espero que usted pueda asimilar estas verdades del nuevo nacimiento y de nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces no se lo olvide, usted nació de nuevo, es apenas el principio. Hay gente que nacieron de nuevo y se quedaron ahí diciendo, lo importante es que yo nací de nuevo. No, el nuevo nacimiento es apenas el inicio de un camino que te va a llevar a la excelencia en Dios, a una bendición de Dios, a un servicio a Dios, a una realización en Dios, para que entonces Dios esté satisfecho con nuestra vida. Porque Dios no puede estar satisfecho solamente con tu nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es apenas el camino, el inicio del camino, para que entonces pueda usted disfrutar de la bendición de la gracia. La pastora Gloria dice, las emociones y sentimientos están en el alma, pero el crecimiento espiritual es someter nuestras circunstancias almáticas al Espíritu Santo. Exactamente. El proceso en Dios nos ayuda a nosotros a saber que hay que pasar por estas circunstancias de las emociones, la parte almática, y someterla absolutamente a Dios, para que Dios sea exaltado y glorificado. Entonces Dios quiere que seamos hombres espirituales, no almáticos, que no estemos sometidos a las pretensiones de la carne que somete al alma. No, este alma nuestra debe estar sometida a un espíritu renovado por el poder del Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios en esta tarde y esperemos que el próximo lunes podamos estar nuevamente acá siguiendo este curso. Recuerde, estamos colocando el buen fundamento, el curso que estamos haciendo, y hoy ya vamos por el módulo número 6. Y bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Dios les guarde y Dios le bendiga siempre. Bendecimos a cada pastor que se conecta. Gloria a Dios. Gracias por estar allí. Gracias por las pastoras que están conectadas. Gracias por los hermanos que están allí y están recibiendo esta bendición. Dios le guarde, Dios le bendiga. No se le olvide que nosotros todos los videos los estamos subiendo a YouTube. En YouTube va a encontrar todo el curso completo de lo que estamos trabajando, colocando el buen fundamento. La idea es que puedan usted verlo en cualquier momento. Están ahí organizados en una playlist, en una lista. Ahí están todos los videos para que usted pueda verlo en orden cada uno, porque en Facebook ve uno por aquí y se te pierde el otro, pero allá están todos en una lista. Así que muchas bendiciones, Dios le guarde, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones a todos.